bendiga, hermanos, en esta hora. Le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí, tener esta oportunidad de adorar y de alabar el nombre del Señor. En esta hora quiero invitarlo para que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16. Vamos a estarle dando lectura a los primeros 9 versículos de este capítulo. Lucas capítulo 16, versículo primero al versículo 9. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no serás más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Incline su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque estás con nosotros. Te rogamos, Señor, en esta hora que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, que tu palabra sea viva, sea eficaz, que tu palabra penetre a lo más profundo de cada corazón. Señor, háblanos por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Hoy vamos a estar hablando cualidad del discípulo, sagacidad. Cualidad del discípulo, sagacidad. De todas las parábolas, la del mayordomo infiel es la más difícil de interpretar. ¿Alabó Jesús el desfalco al siervo que defraudó a su patrón? La respuesta es no. Alabó el hecho de que aprovechó sus oportunidades para asegurarse un porvenir bueno. Lo alabó por su astucia, no lo alabó por su acción. La historia es una parábola, no una alegoría. Una alegoría es típica y la semejanza puede ser trazada en todo su desarrollo, como en la alegoría del buen pastor. El pastor, las ovejas, el redil, la puerta, todos tienen un significado típico. Una parábola es ilustrativa y la parábola puede tocar la verdad solamente en algún punto. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, en el versículo 39 y 40, que nos habla sobre la venida del Hijo del Hombre y del ladrón, son semejantes, pero únicamente en lo inesperado. Ellos no son semejantes ni en su carácter, ni en el propósito de su venida, o en cualquier otro aspecto contemplado en la parábola,
Si uno dice un reloj es como un cuadrante de sol, ambos son como un reloj de arena. Su similitud será solamente en aquellos métodos para tomar el tiempo, para medir el tiempo. Cualquier comparación en sustancia, en peso, en color, no tienen nada que ver. Cualquier esfuerzo por interpretar la parábola del mayordomo infiel como una alegoría terminaría en un tremendo error. Observemos nosotros cuidadosamente la historia. Un mayordomo a menudo tenía gran amplitud en la supervisión de la propiedad, de la empresa, de los bienes de su amo, de su patrón. La confianza que Potifar puso en José es una ilustración muy interesante. En Génesis 39, en el versículo 4, ahí la escritura nos dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía, de manera que el mayordomo tenía en sus manos toda la riqueza de su amo, tenía toda la riqueza de su patrón. Era el mayordomo, en otras palabras, el administrador, el que me administraba los bienes para poder hacerlo de manera apropiada. El hecho de que un patrón confiara en su sirviente con todos sus bienes hace el desfalco más fácil, pero también lo hace más culposo, porque todos los bienes de su amo estaban puestos en el siervo, de manera que él tenía acceso a todos los bienes de su amo fácilmente. Si él quería, podía hacer mal uso del dinero de su amo, podía administrar de manera equivocada los bienes de su amo, de manera que como él solo administraba todos los bienes de su amo, era sumamente fácil poder cometer desfalco, fácilmente poder defraudar a su amo. Pero esto lo hacía completamente culpable. Era probablemente acorde con la realidad el que un patrón rico se enterara del desfalco de su mayordomo por el testimonio de un tercero. Dice la palabra del Señor que le dimos lectura, que su amo lo mandó llamar y le dijo: da cuenta de tu mayordomía, ¿qué es lo que has hecho? Quiere decir, porque fue acusado de ser disipador de los bienes de su amo. En otras palabras, otra persona se había dado cuenta de lo que este hombre estaba haciendo, que estaba administrando equivocadamente los bienes de su amo, de manera que lo acusó con su amo. El amo le dijo: ya no vas a poder ser más mayordomo, vas a tener que dar cuenta de todo lo que tú has hecho, vas a tener que dar cuenta de todo lo que se ha puesto en tus manos. Hermano, cuando algo se nos confiere, cuando algo se pone en nuestras manos, va a llegar siempre un día, un momento en que tenemos que rendir cuentas. Por eso, cuando administramos algo, tenemos que hacerlo honestamente, honradamente, diligentemente, porque va a llegar el momento en que nosotros tendremos que rendir cuentas de lo que hemos hecho. Que cuando llegue ese momento y llegue ese día de rendir cuentas, lo podamos hacer con honradez, lo podamos hacer de una manera correcta, que no haya nada que nosotros tengamos que avergonzarnos por lo que hemos hecho. Este mayordomo fue acusado ante su amo como disipador de sus bienes. El mayordomo tenía ahora que enfrentar el que él tenía que rendir cuentas de lo que había hecho. En otras palabras, rendir cuentas de cómo había administrado los bienes de su amo.
cuando se le ordenó poner sus cuentas en orden para que se pudiera realizar, pudiéramos decir en tiempos nuestros, para poder realizar una auditoría de todo lo que él había administrado, para poder ver cómo se encontraban las cuentas que él había llevado. Él sabía que el veredicto sería culpable. Él estaba consciente que no había administrado de forma correcta los bienes de su amo. Él sabía que lo había defraudado, que había hecho un mal uso de los bienes de su amo. Él mismo dice que fue acusado de despilfarrarlos. Quiere decir que él los usó para su propio beneficio. Lo hizo de manera equivocada. Ahora tenía que rendir cuentas. Él sabía que era culpable, de manera que él se puso a pensar: ahora qué es lo que voy a hacer, porque mi amo dice que ya no voy a ser más mayordomo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar el futuro? ¿De qué manera voy a hacerlo en el futuro? Dice que inmediatamente él comenzó a maquinar un plan, comenzó a idear un plan. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Cómo le voy a hacer? Y él comenzó a pensar y dijo: cavar no puedo, cavar no puedo. En otras palabras, no puedo hacer ningún otro tipo de trabajo porque no estoy acostumbrado. Lo único que yo he aprendido a hacer es lo que he hecho hasta este momento. De manera que cavar, en otras palabras, trabajar para poder vivir, no lo puedo hacer. No voy a hacerlo. Mendigar, me da vergüenza. Me da vergüenza mendigar. En otras palabras, él estaba en un terrible dilema. Dice: porque no estoy dispuesto a trabajar, pero tampoco estoy dispuesto a mendigar, a pedir limosna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque ahora ya no voy a ser mayordomo. De manera que este hombre inmediatamente ideó un plan astuto con los deudores de su patrón, permitiéndoles disminuir el monto de las facturas que debían a su patrón. Dice que esto nos dice que él conocía muy bien a sus clientes. Él sabía que ellos podrían ser comprados y sabía cuánto necesitaban para poder comprar a cada uno. Su esperanza era que cuando él fuera despedido, ellos recordarían su acción y compartirían sus bienes mal habidos con él. De manera que él llamó al primero y le dijo: ¿cuánto es lo que le debes de barriles de aceite a mi patrón? Le dijo: 100 barriles de aceite. Siéntate rápido y escribe ahí y ponle 50 barriles. En otras palabras, esa reducción de la deuda que este hombre tenía, con eso él sabía que podía comprarlo y que posteriormente podía él ser recibido en su casa. Quiere decir, posteriormente él podría ayudarlo, porque él en ese momento lo había ayudado reduciendo la deuda que él tenía. Llegó otro y le dijo: ¿cuánto le debes a mi patrón? Dijo: le debo 100 medidas de trigo. Le dijo: siéntate pronto y escribe 80 medidas de trigo. Con esas 80, reduciéndole 20, con eso era suficiente. Quiere decir, de esta manera los estaba comprando, de esta manera los estaba sobornando. No se dice que ellos se hayan opuesto. Quiere decir, de esa manera los compró para que después, al ser despedido, lo pudieran recibir. De esa manera estaba proveyendo para su futuro. Estaba proveyendo lo que iba a ser en el futuro cuando su amo le quitara la mayordomía a él. Oiga, vea la sagacidad, la astucia de este hombre para hacer estas cosas. Los hombres, al escuchar a Jesús narrar la historia, esperaban oírle decir que el hombre rico condenó al mayordomo malvado, condenó a este mayordomo.
Pero para sorpresa de los oyentes, le oyeron decir a Jesús que el amo alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Oiga, es sorprendente lo que dice el Señor. Dice que el amo alabó al mayordomo, lo alabó. Hermanos, la versión popular traduce este versículo como: y el patrón reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas, pues los del mundo son más listos en sus asuntos unos con otros que lo que son los de la luz. Notemos que el patrón alabó al mayordomo no por la acción que él hizo, alabó al mayordomo no por haber sido un mal mayordomo. No fue alabado porque él disipó los bienes de su amo. No fue alabado por el fraude que él hizo. No fue alabado porque él estaba sobornando a otros. Él fue alabado por su sagacidad, por su astucia. Lo que el amo estaba alabando era la astucia de este hombre, no por el fraude, sino por la provisión que él había hecho. Nosotros podríamos comprender si el siervo hubiera sido despedido sumariamente. ¿Ha sido usted víctima de alguna estafa en algún momento de una manera ingeniosa, y al mirarlo, a pesar suyo, la astucia que él demostró? Oiga, cuántas veces en la actualidad las personas son astutamente defraudadas. Oiga, hay personas que de forma astuta defraudan a los demás. Seguramente que un hombre tan hábil podría ganarse la vida honestamente si así lo deseara. Oiga, tal parece que a veces hacer el mal es más complicado. Se requiere de más sagacidad, se requiere de más astucia. Imagínese usted en la actualidad cuántas llamadas fraudulentas no se reciben y cuántas personas no han sido defraudadas a través de una llamada, una simple llamada que ellos han contestado, y ha sido suficiente para poder vaciarles las cuentas que ellos tienen en el banco y dejarlas limpias. Oiga, si esa inteligencia, si esa astucia y sagacidad la usaran para bien, las cosas serían diferentes. Tal parece que a veces son más sagaces para hacer el mal que para el bien. Oiga, esas personas no necesitarían estar haciendo fraudes. Esas personas no necesitarían estar delinquiendo, cometiendo fraudes, porque con la astucia que tienen, con la inteligencia que tienen, honestamente ellos podían vivir mucho mejor y muy bien, pero sin embargo lo han usado para mal. Si los que no son salvos pueden por egoísmo mostrar tal astucia, tal previsión y tal dedicación a sus metas mundanas, paganas, cuánto más los cristianos deberíamos de utilizar nuestra inteligencia, previsión, celo por los intereses del reino de Dios. Oiga, otra cosa sería el reino de Dios, otra cosa sería la iglesia, si con esa inteligencia, con esa disposición, con esa sagacidad estuviéramos nosotros empleándola para el bien de la obra de Dios, para el reino de Dios. ¿Cuántas veces se requiere mayor dedicación para hacer cosas que no aprovechan, que no convienen o que son malas? Pero mucha mayor dedicación merece la causa de Cristo. ¿Qué tan dedicado estás
a la causa de Cristo? ¿Qué tanta dedicación muestras a la iglesia? ¿Qué tanta dedicación muestras a las cosas de Dios? Si la misma dedicación que se muestra para otras cosas la mostraras para las cosas de Dios, la obra del Señor avanzaría de una manera extraordinaria. Oigan, porque no le estamos dando el tiempo que debemos de darle a Dios. No le estamos poniendo el entusiasmo y el interés que debemos de ponerle a las cosas de Dios. Oigan, cuántos sacrificios no se hacen para otras cosas, pero para las cosas de Dios no queremos hacer esfuerzo, no queremos hacer sacrificios. La televisión lleva a nuestros hogares los mejores atletas, músicos y los mejores dramas. Cuán devotamente los atletas se dedican a sus actividades en un campeonato mundial. Oiga, yo creo que todos hemos estado pendientes, sobre todo cuando se comienza a acercar la Copa del Mundo de fútbol, soccer. Oiga, y todo el mundo está pendiente de esa copa. Pero si nos ponemos a ver y analizar el costo, el esfuerzo, el sacrificio que hacen todos los atletas para participar en ese campeonato mundial, nosotros podemos quedarnos sorprendidos. Oiga, porque normalmente por más de 2 meses ellos permanecen fuera de su familia, fuera de su país. Ellos permanecen concentrados y están todos los días practicando, todos los días en el gimnasio, ejercitándose en el gimnasio para fortalecer su cuerpo, para fortalecer sus músculos. Diariamente ellos están por la mañana y por la tarde teniendo sesiones de entrenamiento para que todo en el momento del partido, del juego, pueda salir perfectamente, puedan obtener el triunfo. Y muchos, por más que se esfuerzan, no lo logran. Otros sí lo logran, pero lo que resaltamos es la dedicación que ellos ponen para esa meta, para lo que ellos quieren alcanzar. Y una meta que es efímera, una meta que pronto termina, una meta que pronto se acaba. Y para las cosas que son eternas, que permanecen por la eternidad, cuánto esmero damos, cuánta dedicación ponemos, cuánta entrega ponemos en el servicio y en las cosas de Dios. Oiga, qué triste es que nosotros no estamos dispuestos a hacer un sacrificio, venimos a la casa de Dios, estamos solamente 2 horas en el templo buscando a Dios, y si el sermón se alarga, si es un poco más largo, comenzamos a ver de reojo el reloj para ver qué hora es, porque ya deseamos irnos, porque ya queremos irnos, porque tenemos otras cosas que hacer, porque hay cosas que queremos salir de aquí para ir a hacerlas inmediatamente. Hermano, quiere decir que le damos menos importancia a las cosas de Dios y no nos entregamos como debiéramos entregarnos para las cosas de Dios. Hermano, cuánto esfuerzo para muchas otras cosas. ¿Cuántas veces por cualquier cosa no venimos al templo? Sencillamente porque le dimos más importancia a otras cosas, a algo que nos interesa más. Pero las cosas que son eternas, que son de Dios, no las hacemos. Vea usted todo el sacrificio, todo lo que ellos hacen para poder triunfar un atleta, para poder alcanzar su meta. Tienen que estar lejos de su familia, tienen que internarse con otros, tienen que sufrir ahí. Oiga, están trabajando duramente para poder lograr la meta. Y nosotros en las cosas de Dios, ¿qué tanto estamos esforzándonos? ¿Qué tanto nosotros estamos trabajando por las cosas de Dios? ¿Merece la causa de Cristo menos devoción que las cosas de este mundo? ¿Merece la iglesia menos devoción que las cosas que no son de Dios? Hermano, yo creo que si algo merece más devoción son las cosas del Señor.
son las cosas de Dios. Oiga, recuerdo que en una ocasión me decía un hermano que sus hijos eran músicos. Dice, y el domingo estábamos, dice, en la iglesia, y estábamos todo el día, básicamente desde la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, salíamos de la iglesia, permanecíamos ahí cantando, alabando, adorando a Dios. Oiga, permanecíamos ahí, pero ahora tal parece que nosotros decimos, entre menos tiempo mejor. Oiga, que sea más corto. Ahora nosotros queremos cronometrar los cultos. Oiga, hacerlos con cronómetro. ¿Cómo queremos ser bendecidos por Dios? ¿Cómo queremos que el Espíritu Santo de Dios se mueva? Cuando llegamos nosotros, le cantamos al Señor, oímos su palabra y rápidamente queremos salir y queremos irnos. Hermanos, si realmente queremos recibir de Dios, tenemos que permanecer en la presencia de Dios, esperar hasta que Dios obre, hasta que Dios se mueva, hasta que el Espíritu Santo comience a moverse en cada vida, en cada corazón. Oiga, he estado en cultos donde son cronometrados, literalmente están cronometrados. Oiga, es 1 hora exactita y se termina. Oiga, pero para otras cosas no nos importa todo el tiempo que se pueda llevar. Hermano, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a darle a Dios? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto para la obra del Señor? Para que la obra del Señor pueda avanzar, pueda moverte. Los músicos deben de practicar muchas horas cada semana para perfeccionar su arte. Usted ve a los músicos en el mundo, usted ve a los músicos que no conocen a Dios, y todo el tiempo que ellos pasan ahí, todo el tiempo que ellos están ahí, están perfeccionando su arte. Y un arte que solamente es para esta vida, que solamente es temporal y que es para algo que es efímero y que es pasajero. Pero ellos ya ahí están horas y horas practicando, perfeccionándolo. Mentes creativas que se dedican a producir espectáculos seculares. Podemos nosotros admirar una dedicación inferior que le demos para la adoración y para el servicio de Dios. Oiga, todo el tiempo que ellos gastan procurando hacerlo de la mejor manera, pero podemos darle algo inferior a nuestro Dios. ¿No acaso merece Dios algo superior? ¿No merece Dios lo mejor que yo puedo dar? ¿No merece Dios lo mejor que yo puedo dar de mí mismo? Anteriormente era muy común cuando celebraba la iglesia y tenía un tiempo que le llamábamos de testimonios, y que las personas daban su testimonio, y era muy común que la gente pasara a cantar un coro, a cantar un canto. Oiga, pero también nosotros oíamos muy frecuente esta frase antes de empezar a cantar, decir: hermanos, ahí se va, lo hago para la honra del Señor, lo hago para la gloria de Dios, ahí se va, como salga. Oiga, eso lo oímos muchas veces oír de la gente, decir: hermano, como salga, ahí se va, es para la gloria de Dios. Pues si es para la gloria de Dios, entonces no es como salga. Si es para la gloria de Dios, entonces no es ahí se va. No, a Dios tengo que ofrecerle lo mejor. A Dios tengo que darle lo mejor. Quiere decir, tengo que darle lo mejor de mi tiempo, lo mejor de lo que yo soy, de mis fuerzas, de mi vida. Lo mejor que yo puedo hacer, debo de dárselo para Dios. Porque si algo merece Dios, es que yo le dé lo mejor que yo tengo para Él. Dios, a través del profeta, censuró al pueblo de Israel. ¿Por qué lo censuró? Dice: no te censuro por la cantidad de sacrificios. Traían una tremenda cantidad de sacrificios para Dios. No, dice, no te censuro por eso, sino lo que el Señor estaba censurando era lo que ellos traían como ofrenda, lo que ellos traían para sacrificar al Señor. Traían, dice, aquel cordero que tenía quebrada una pata. Traían un cordero que estaba ciego. Traía un cordero que estaba mutilado. El Señor le dice: eso es lo que traían para ofrecérselo a Dios. No le daban a Él lo mejor,
sino le daban lo que ya no servía, le daban lo que ya no quería, le daban las obras a Dios. Y así hay muchos creyentes que siguen dándole a Dios las obras. A Dios hay que darle lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida y de nuestros talentos. Oiga, el Señor le dice a través del profeta: ve y llévale ese que está cojo, que está quebrado de la pierna, ese que está ciego, que está mutilado, ve y llévaselo al príncipe. A ver si el príncipe te lo va a aceptar. Ve, llévaselo al príncipe, a ver si vas a ser acepto delante del príncipe. Hermano, qué triste es que para Dios y para las cosas de Dios demos algo inferior en lugar de darle a Dios lo mejor para Él. De darle a Dios lo que es mejor. Esta parábola es un desafío a la previsión. El mayordomo infiel veía más allá. Él había hecho previsión para el futuro. El Señor Jesús dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban a las moradas eternas. Hay que entender lo que el Señor está diciendo, porque está diciendo: yo os digo que ganes amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban a las moradas eternas. Debemos utilizar los tesoros de esta vida en tal forma y manera que cuando sobrevenga la muerte seamos bienvenidos en el cielo. La entrada en el cielo depende de la salvación individual. No malinterprete que dice: gasta tus tesoros, gasta tu dinero. Dicen las cosas de Dios, úsalo para las cosas de Dios, para que cuando te mueras seas recibido en el cielo. No vas a entrar por tu dinero, eso tenlo muy seguro. No es tu dinero. La salvación no se compra con dinero. No estamos diciendo que a través de ello nosotros podemos ser salvos. La salvación únicamente la podemos obtener por medio de Cristo. Cristo es el único que puede salvar. Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, dio su vida para salvarnos. Y la Escritura dice que la salvación es por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. De manera que para ser salvo necesito haber puesto mi fe en Cristo, haberlo recibido como mi Salvador. Lo que tiene que ver y lo que está diciendo es las recompensas. Las recompensas es diferente. Las recompensas en el cielo dependerán de la manera fiel en que has servido a otros por amor a Cristo. De manera que para que seas recibido allá en los cielos, cuando uses los tesoros, uses tu riqueza, tu dinero, es que lo uses para servir a los demás, a la iglesia por amor a Cristo, porque de tu servicio fiel depende la recompensa que nosotros recibiremos en los cielos. La salvación no depende de eso, depende de que hayamos puesto nuestra fe en Cristo, pero la recompensa sí depende de lo que tú hayas hecho, de la forma en que tú le hayas servido a Dios, de la manera fiel con que tú has servido al Señor. Uno debe utilizar